Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de buenas vibras y mucho amor. Y hablando de amor, hoy tenemos un tema que nos va a hacer suspirar a todos, pero a todos, porque vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de la química en la pantalla, específicamente en la química explosiva, la química que enamora, la química que nos hace creer en el amor verdadero, la química de Andy Ercel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de esa pareja que nos robó el corazón, que nos hizo reír, llorar y soñar despiertos, Serkan Bolat y Eda YLDZ, los protagonistas de Love is in the Air, o Senkalkam como se llama en turco. Vamos a analizar a fondo esa conexión mágica que tenían Hande y Kerem, la cual trascendió la pantalla y nos regaló una historia de amor inolvidable. Vamos a desentrañar los secretos de su química, a recordar los momentos más icónicos de la serie y a discutir por qué esta pareja se convirtió en un fenómeno mundial. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de romanticismo y pasión, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si ya nos acompañan, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, vienen muchas cosas interesantes. Tenemos muchísimos temas emocionantes por explorar y quiero que ustedes sean parte de esta comunidad. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Bien, ahora sí preparémonos para hablar de Hande y Kerem. Y para entender por qué su química fue tan especial, tenemos que analizar varios factores. Primero hablemos del guión de Love is in the Air. La historia en sí misma era una fórmula exitosa, una comedia romántica con todos los ingredientes necesarios. Tenemos a la chica soñadora y luchadora, Eda, que busca cumplir sus sueños y que se ve obligada a fingir una relación con el arrogante y exitoso Serkan Bolat para conseguir una beca. Y por otro lado, tenemos a Serkan, un hombre de negocios frío y calculador, que poco a poco, gracias a Eda, descubre el valor del amor y la importancia de las emociones. Pero, ¿qué es lo que realmente hizo que esta historia brillara con luz propia? Sin duda, la respuesta es la química entre Hande Ercel y Kerem Bürsin. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, las pequeñas cosas, los detalles. Todo eso hizo que la historia fuera mucho más creíble y que el público se enamorara de ellos desde el primer momento. Y ojo que no solo es importante el guión, la historia, la dirección, sino que también se necesita que los actores tengan esa magia especial, esa conexión que haga que la historia cobre vida. Kerem Bürsin, con su carisma, su mirada penetrante y su habilidad para transmitir emociones, encarnó a la perfección el papel de Serkan Bolat. Su evolución a lo largo de la serie, de hombre frío a hombre enamorado, fue impecable. Y Hande Ercel, con su sonrisa, su dulzura y su fuerza interpretativa, le dio a Eda una personalidad vibrante y cautivadora. La combinación de ambos fue explosiva. Se complementaban a la perfección. Pero, ¿qué elementos específicos contribuyeron a esta química palpable? Para empezar, la naturalidad. Hande y Kerem se sentían cómodos el uno con el otro, y eso se notaba en la pantalla. Sus interacciones, incluso fuera de las escenas románticas, eran llenas de complicidad, de risas, de miradas cómplices. Se notaba que se llevaban bien, que se divertían juntos y que disfrutaban trabajando en el proyecto. La química no se fuerza, se da, se construye, y ellos la construyeron a la perfección. Otro aspecto importante es la intensidad. Las escenas románticas de Love is in the Air eran apasionadas y llenas de sentimiento. No eran escenas vacías, sino que estaban cargadas de emociones, de deseo, de conexión. Cada beso, cada abrazo, cada mirada transmitía algo. Y la forma en que se miraban era fundamental. Esos intercambios de miradas, esos momentos de silencio en los que solo se comunicaban con la mirada, eran increíblemente poderosos. Y no olvidemos la improvisación. Muchos actores dicen que la improvisación enriquece las escenas. Se dice que Hande y Kerem aportaban mucho de su propia personalidad a sus personajes, incluyendo pequeños detalles, gestos y frases que no estaban en el guión original, pero que agregaban autenticidad y frescura a la historia. Esto demuestra que no solo eran grandes actores, sino que también tenían una gran conexión creativa. Y si bien es importante respetar el guión, a veces es necesario ese toque personal para crear magia. Además, la química entre Hande y Kerem no solo se limitó a la pantalla. A medida que avanzaba la serie, comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación fuera del set. Y para sorpresa de muchos, el rumor se convirtió en realidad.
La pareja confirmó su relación, lo que solo incrementó el interés del público en la serie. El hecho de que la química fuera real, que trascendiera. La ficción hizo que la historia fuera aún más atractiva y que los fans se sintieran más conectados con la pareja. El público se emocionó, se sintió parte de la historia, y el amor, al final, traspasó las pantallas. La relación de Hande y Kerem, aunque posteriormente terminó, generó un impacto muy fuerte en el fandom. Los fans creían en su amor, los apoyaban, los seguían y se sentían parte de su felicidad. Cuando se confirmó su ruptura, el impacto fue grande. La tristeza invadió a muchos. Sin embargo, el cariño que se tenían era visible y el recuerdo de su amor en pantalla sigue intacto. Ahora hablemos de algunos momentos icónicos de la serie que ilustran a la perfección la química entre Hande y Kerem. ¿Recuerdan la escena en la que Serkan, por fin, le confiesa su amor a Eda bajo la lluvia? ¡Qué momento! La pasión, la emoción, la vulnerabilidad, todo estaba ahí. Fue una escena que nos hizo vibrar a todos. O la escena del baile en el restaurante, donde Serkan y Eda se dejan llevar por la música y se entregan a la pasión del momento. Esas escenas nos hacen creer en el amor verdadero. También podemos mencionar los muchos momentos de comedia, donde los dos nos hacían reír a carcajadas con sus ocurrencias y sus interacciones. La forma en que se peleaban, en que se hacían bromas, en que se burlaban el uno del otro. Todo eso demostraba que además de la pasión, también existía una gran complicidad y una amistad sólida. Pero, ¿qué aprendemos de la historia de Hande y Kerem? Aprendemos que la química es un elemento crucial en cualquier historia de amor. Que la conexión entre los actores puede hacer que una serie sea inolvidable. Aprendemos que el amor, a veces, trasciende la ficción y que puede nacer en el lugar menos esperado. Y sobre todo aprendemos que el amor puede ser apasionado, divertido, emocionante y que a veces es mejor si te sorprende. La popularidad de Love is in the Air y de la pareja Hande y Kerem ha abierto puertas a la industria turca en el mundo. Sus novelas se ven en muchísimos países, y las historias de amor que presentan son un ejemplo de cómo conectar con el público. Han demostrado que el amor, en todas sus formas, es un lenguaje universal. Además, el éxito de la serie impulsó las carreras de Hande y Kerem, quienes se convirtieron en estrellas internacionales. Ambos han seguido cosechando éxitos en sus proyectos posteriores, pero siempre serán recordados por su icónica pareja. Y es que la química que tuvieron Hande y Kerem fue algo especial, algo que no se puede replicar. Es un caso único, una combinación mágica que nos regaló una historia de amor inolvidable. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Love is in the Air? ¿Qué es lo que más les gusta de la química entre Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos. Compartan sus opiniones, sus anécdotas, sus sentimientos. Vamos a crear una conversación entre todos los fans. Hemos explorado la increíble química que existe entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desentrañando los secretos de su conexión en pantalla y cómo esta conexión trascendió la ficción. Hemos recordado momentos icónicos de Love is in the Air, y hemos analizado por qué esta pareja se convirtió en un fenómeno mundial. Gracias por acompañarme en este viaje nostálgico y romántico. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden dejar sus comentarios, dar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque vienen muchas más historias y sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y mucho amor para todos. Y recuerden, el amor está en el aire.